Bien, mis queridos amigos, continuamos con este conversatorio con el general Francisco Visconti, jefe de la insurrección del 27 de noviembre. Habíamos dejado una interrogante al aire. Sí. El viraje de Chávez. Claro, fíjate, históricamente, ¿qué sucedió? Si bien el Partido Comunista en los años 60 se incorpora a la guerrilla, recordemos que el Partido Comunista recibía sus lineamientos de Moscú, como lo recibían todos los revolucionarios en el tercer mundo que acogieron las directrices de la Revolución Rusa como estandarte de su bandera revolucionaria. Una observación porque para ese entonces, y hoy día todavía, para ser revolucionario hay que pensar como los soviéticos, ¿verdad? Y para ser de derecha hay que pensar como los norteamericanos. Pero el pensamiento propio no existe. Es decir, la izquierda nació colonizada igual que la derecha. No tenemos pensamiento propio. Bueno, para ellos. Decimos que la cultura colonizante occidental nos tiene entrampados a nosotros entre dos caras de la misma moneda de dominación de esa cultura, que es el capitalismo liberal y el socialismo marxista, que no nos deja encontrarnos con nosotros mismos y desarrollar nuestro propio proceso revolucionario en función de nuestra identidad integral mestiza y la realidad de nuestro medio circundante. Ese es nuestro planteamiento. Ahora, ¿qué sucedió en los 60? Es lo que estamos planteando. El Partido Comunista recibe órdenes de Moscú de retirarse de la guerrilla en Venezuela. Viene la división y surge el PRB. El PRB hereda del Partido Comunista el proyecto de la integración cívico-militar para la lucha revolucionaria en nuestro país. Y hereda también la fundamentación del ideario bolivariano sustentado en nuestros países como base filosófica, política y doctrinaria de ese proceso. Mencionamos que eso hizo atractivo el proceso para los militares activos. Y allí es donde viene la incorporación de nosotros y de Hugo Chávez y de todo lo que tú mencionaste. Es decir, el PRB fue el motor de lo que en la actualidad conocemos como el final de esa segunda etapa del proceso bolivariano revolucionario y fue el motor del desarrollo de esa conjunción cívico-militar 27F, 4F, 27N, que lo consideramos que constituye los tres últimos grandes capítulos de la segunda etapa del proceso bolivariano en el siglo XX, que son la insurrección civil del 27 de febrero de 1989, la insurrección militar del 4 de febrero de 1992 y la insurrección cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Y es importante aquí precisar, que lo desarrolla el libro también allí, que esa insurrección civil que se dio aquí el 27 de febrero de 1989, en la interacción que teníamos los militares revolucionarios organizados por William Izarra en el movimiento ARMA, Acción Revolucionaria y Militares Activos, se pronosticaba que la irrupción civil se iba a dar en 1983. De tal suerte que el movimiento ARMA se inició llamándose movimiento R83, porque el trabajo de análisis conjunto que se hacía de nosotros, los militares revolucionarios, liderizados por William Izarra, interactuando con la gente del PRB, interactuando con la gente del MIR, entre quienes estaban el profesor Simón Sáenz Mérida, el profesor Pedro Duno y otros, se pronosticaba la irrupción civil para 1983. No se dio. El mismo Domingo Alberto Rangel, pues en la casa de Domingo Alberto Rangel tuvimos muchas sesiones de intercambio, de análisis y de formación en los cubículos de la Universidad Central de Venezuela, allá en la Escuela de Economía, pues íbamos clandestinos y teníamos también interacciones con ellos para el proceso formativo y analítico. Bueno, lo cierto es que continúa la integración cívico-militar, producto de esa integración. Entonces, desafortunadamente, William Izarra sale de la Fuerza Aérea al servicio activo, el movimiento ARMA era teniente coronel, él inició como capitán. Se desacelera el proceso y entonces, afortunadamente, surgió en ese momento la incorporación de estos jóvenes del ejército al proceso. Hugo Chávez, Luis Reyes, Arias Cárdenas y muchos. Recordemos que la captación de Hugo Chávez para el proceso la realiza el PRB. El PRB organiza lo que llamó el Frente de Militares de Carrera, que era responsabilidad del recién fallecido, lamentablemente, profesor Nelson Sánchez Haro, y a Nelson Sánchez se le asigna la responsabilidad de organizar todo lo que era el Frente de Militares de Carrera. El PRB dio instrucciones a su militancia para que las amistades, los familiares militares, pues, los trataran de incorporar al proceso de captación, y es así como Adán Chávez, que era militante del PRB, profesor en Mérida, en la ULA, Harold también era profesor en Mérida,
y es Adán Chávez quien informa al profesor Nelson Sánchez de que el teniente Hugo Chávez Fría es un hombre que puede ser ganado para el proceso. Su hermano Adán Chávez es quien se lo entrega para que lo incorpore al proceso al profesor Nelson Sánchez. Y así como Hugo Chávez se incorpora al proceso bolivariano revolucionario por vía del PRB y por vía de los programas que el PRB tenía establecido para la captación de militares, para fortalecer esa integración cívico-militar. Hubo todo un desarrollo durante años, pues aquí uno lo está contando muy rápidamente, pero esto es un proceso de años. Y producto... No, porque la gente cree que eso fue un levantamiento claro, así, claro. No, esto es un proceso. Nosotros no somos más que una continuidad de todo ese largo proceso bolivariano revolucionario que se ha ido desarrollando en etapa. Nosotros formamos parte de unos capítulos de la segunda etapa, ni siquiera de la etapa con todo, algunos capítulos de la segunda etapa, y así hay que entenderlo para podernos explicar cuál es la historia de Venezuela, esa historia que queremos rescatar. En este libro, aquí hay documentos, este libro lo consideramos en gran medida inédito porque hay documentos de los actores, de las personas que actuaron. Desafortunadamente el único de los que aparece aquí que nos entregó su trabajo, pero que falleció hace cosa de 2 o 3 meses, fue el profesor Jaro. Pero aquí está su trabajo, aquí está lo que él hizo al frente de esa responsabilidad con la organización cívico-militar de la época. Aquí está el trabajo de Douglas Bravo quien menciona cómo se desarrolló todo este proceso desde el punto de vista del rescate de la integración cívico-militar religiosa. Aquí está en este documento inclusive la entrevista que se le hizo a una persona que es muy poco conocida en la vida pública, pero que también tiene una información trascendente que no ha sido conocida y que aquí en gran medida se recoge. La entrevista que se le hizo al general Ramón Santeliz. El general Ramón Santeliz es la persona que va el 4 de febrero a hablar con Hugo Chávez y quien recibió a Hugo Chávez allí el 4 de febrero y quien actúa durante todo el día con Hugo Chávez tratando de persuadirlo de que traten de esperar a ver si hay evolución durante la insurrección del 4 de febrero. Es el general Santeliz quien motiva a Hugo Chávez para que tenga la presentación por televisión del famoso Por Ahora, ese que todos conocemos. Muy bueno, hay una serie de documentos, aquí está la narrativa del comandante William Izarra, de todo ese proceso organizativo dentro de la aviación militar venezolana y en gran parte dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, esto es un documento histórico que yo considero inédito desde el punto de vista del contenido que tiene y que nos debe ayudar muchísimo en ese rescate de la verdadera historia de los venezolanos y sobre todo la historia contemporánea, y que nos debe ayudar a que las futuras generaciones conozcan la realidad de lo que ha pasado en nuestro país y se puedan identificar con el proceso. Un proceso que es nuestro, porque así no lo heredamos en nuestro libertador Simón Bolívar, y que algunos desafortunadamente como consecuencia del complejo mental que ha producido en nosotros la colonización de la cultura occidental y el entrampamiento que tenemos, producto de ese complejo mental y de esa colonización entre el capitalismo liberal y el socialismo marxista, no nos dejan entender que nuestro proceso revolucionario es netamente bolivariano. Es increíble, y aquí hay unos trabajos también. Bueno, ¿y a qué se debe la desviación entonces? Yo creo que es conjetura, pues, porque la respuesta la tendría que tener Hugo Chávez. Yo no podría aventurar. Yo puedo conjeturar que si uno no tiene la formación, la profundidad en la formación bolivariana, en sus raíces robinsonianas, bolivariana y zamorana, puede ser desviado por influencia de otras personas de mucha elocuencia y a lo mejor de mucho vuelo intelectual, pero un vuelo intelectual como lo tenían algunos de nuestros intelectuales, un vuelo intelectual porque se conocen de memoria todo el proceso de desarrollo de la cultura occidental, pero que no conocen la cultura ni la realidad propia. Pues nosotros en nuestro complejo mental, inducido por esa cultura occidental, despreciamos nuestra propia cultura. Sentimos inclusive pena por la cultura que tenemos y tratamos de parecernos a la cultura dominante, a la cultura colonizadora. Entonces para nosotros intelectuales es el que se conoce la cultura occidental de memoria y la recita de memoria, pero cuando alguno nuestro trata de aprender de nuestros orígenes y nuestra propia cultura y comienza a estudiar inclusive nuestros ancestros orígenes, en el mejor de los casos decimos, bueno, él como que es antropólogo, pero nunca decimos que es intelectual quien estudia la realidad venezolana. Yo creo que allí es donde están los detalles, que a lo mejor, conjetura, insisto, el presidente Chávez se dejó influenciar por algunos intelectuales, sobre todo los intelectuales europeos, que son analistas de chinchorro, a mi entender, porque los pensadores europeos son pocos los que han llegado a concretar en hechos lo que ellos plantean desde el punto de vista teórico,
a crear países. En cambio aquí, en este territorio, con la base filosófica, política y doctrinaria del ideario bolivariano y sus raíces robinsonianas, bolivarianas y zamoranas, se fundaron nada más y nada menos que 6 países de las actuales, 6 patrias de las actuales. Bueno, pero aparte de ese eurocentrismo que incluyó Chávez y que desvió realmente es una conjetura. No, es una conjetura, pero es que esa conjetura se puede plasmar en una realidad si tomamos la agenda bolivariana. Pero que fíjate que nosotros en la actualidad, ¿quiénes están analizando el proceso bolivariano revolucionario en la actualidad? Los mismos pensadores europeos. Entonces nosotros traemos a la gente de Europa que no vive la realidad nuestra, que no tiene la identidad nuestra, a analizar y opinar sobre nuestro pero proceso. Ahí, de repente, no es, aparte de la influencia europea, para disfrazar y deformar la realidad nuestra, porque la han disfrazado y la han deformado históricamente, la influencia cubana no tuvo nada que ver allí. Lo que pasa es que el proyecto cubano es un proyecto altamente influenciado por el planteamiento europeo. Es decir, el ala marxista del proyecto europeo, la misma cosmovisión antropocéntrica de los europeos. La cosmovisión antropocéntrica de los europeos, el qué de los europeos, tienen 2 cómo diferentes planteados. Uno de los cómo es lo que plantean que ellos deben ir por el proceso liberal capitalista. Y el otro cómo de ese mismo qué antropocéntrico de la cultura europea es el planteamiento que tienen que ir por el camino del socialismo marxista. Y ojo, y el capitalismo de Estado. Importante lo siguiente, recordemos que los europeos comenzaron a hablar de socialismo después que los europeos llegaron a estas tierras en el siglo XV y observaron el tipo de vida que tenían nuestras sociedades aborígenes. Se lo copiaron, lo plagiaron y fue cuando ellos comenzaron a hablar de socialismo utópico. Y lo deformaron también. Y lo deformaron. Es un plagio y nosotros como copiamos el europeo comenzamos no a rescatar nuestro socialismo, copiamos el plagio y no el lindo socialismo que es el que debemos rescatar, y entonces estamos amarrados a la repetición continua del planteamiento socialista marxista de los europeos, que no es el socialismo que debemos tener aquí nosotros en nuestro territorio. Bueno, general, muy agradecido. Bueno, muy breve, pero tratamos allí de hacer una síntesis. Y a ustedes, mis queridos amigos, les recomiendo el libro. Podemos acercar la cámara. 27 de noviembre, un golpe aéreo, la insurrección cívico-militar. La autoría es del general Francisco Visconti Osorio, jefe de la insurrección del 27 de noviembre.